Bien, seguimos con Richard Reed, Milton Castellano y sumamos a la mesa a Andrés Ojeda. Andrés. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bueno, feliz cumpleaños. Bueno, ¿Le decían a Gabriel feliz cumpleaños? No sabíamos que era. Bueno, vamos a hablar de la parte judicial o, digamos, jurídica, que tiene que ver con esto de la ocupación, por un lado, y la ley que regula, digamos, la responsabilidad empresarial. Sí, me parece interesante el día de hoy, visto el tema que tratamos y los invitados que tenemos. Pedirles una opinión. Ya han pasado unos años de sanción de la ley de responsabilidad penal del empleador, que vale decir que ha tenido un solo caso concreto de efectivo procesamiento. Es un caso, una obra que había en la Rambla de Montevideo, y es un caso en el que particularmente se procesó y se tuvo como responsables nada más que el ayudante de arquitecto y el capataz de la obra, ¿no? Lo cual en algún punto genera alguna conversación, bueno, ¿qué significa que no haya habido procesamiento prácticamente desde que la ley se sancionó? Y qué significa que los únicos procesados hayan sido, en este caso, no el empresario, quizá que era un poco el objeto de la ley, y hayan sido de repente personas de mitad de la cadena para abajo, si se quiere. Y también alguna opinión sobre qué pasa en los casos en que el empleador es el Estado, ¿no? Si para ustedes la ley debería aplicar o no, porque ahí se ha generado algún ruido de aplicación. A ver, primero ninguno de los dos somos juristas, entonces no tenemos una... Yo te digo el concepto, es decir, una ley para mí me importa más no el aspecto punitivo, sino el aspecto preventivo. Si una ley es un factor favorable para que la sociedad y los componentes de la sociedad tengan límite en algunas cosas. Nosotros trabajamos sobre la base de que la ley, habiendo solo un caso de procesamiento, ha mejorado sustancialmente las condiciones de trabajo en la sociedad uruguaya. En amplio, no en todo. Todavía tenemos problemas en el campo, sobre todo, pero en la construcción, los más vistos. Yo me acuerdo, cualquiera de los que estamos acá, hace 20 años atrás, y yo vi una cuadrilla trabajando y al obrero tocando timbre a ver si una señora de la vecina le dejaba para entrar al baño. Ahora, por lo menos, tiene baño. Es decir, hay un cambio, uno ve distinto. Nosotros estamos haciendo una reforma en el PCNT y el presidente nos puso, teníamos una escalera común y dice, no, tiene que tener zapatillas abajo. Es decir, eso es la ley. Ahora que la ley tenía ese... Y además la estadística te lo dice. La estadística te dice que bajaron sustancialmente los accidentes, no solo los más graves, los de muerte, sino los accidentes que recibe el Banco de Seguros. Que la ley puede ser perfectible desde el punto de vista jurídico, y por qué cuesta tanto a veces llegar, eso yo comparto que habría que trabajar en eso. Pero lo más importante que ha hecho la ley es el trabajo preventivo. El Uruguay, a partir de esa ley, hay un día antes y un día después sobre las condiciones laborales y de seguridad en el trabajo. Ahora, Richard, cuando es el Estado, el empleador... Debería ser igual, más. Sí. Igual no, debería tener mayor énfasis en la pena. Pero ¿y en quién Porque el recaería la Estado pena? debería de ser de por sí protector. Pero ¿y en quién recaería la pena? Por ahí ejemplo? yo no tengo... Es pero difícil de identificar, ¿no? Pues, Milton narra un hecho puntual, tú narrabas, ¿y a quién le pegaron? La quedó el capataz y el arquitecto. Claro. El otro No es el empresario. Pito catalán, entonces por lo tanto, eso. algo no está funcionando. La ley es una herramienta que luego la interpreta, ¿verdad? Ahora, yo creo que perfeccionable es, yo quiero ver los resultados. Lo primero es el acierto del Zunca en promover esta ley. Fue un acierto. Fue un acierto contra vientos y mareas, la tenían bien clara y los resultados están a la vista. Sigue habiendo muerte, sí sigue habiendo muerte, pues es un tema, bueno, del ser humano muchas veces, ¿verdad? Que suceden cosas, pero muchísimo menos y hay mayor prevención. El prevencionista era una figura que no existía en este país, no existía. Y vos decís, bueno, pero me estás pidiendo otra cosa, sí, mirá, esto para esto. En tal momento falleció un compañero porque faltaba, yo sé, un cabo para poder engancharte. Entonces, yo creo que está bien, yo no le veo por qué. Tendríamos que hablar a favor de esta ley, tendríamos que hablar a favor de los resultados preventivos de la ley,
¿verdad? Y no tomarlo como una situación sindicato versus empresa. Es una ley antiempresarial, no es una ley antiempresarial. La inmensa mayoría de los empresarios la cumplen. La inmensa mayoría de los empresarios protegían al laburante. Esto es una ley contra aquellos que ahorraban en la vida de un trabajador. Entonces, por lo tanto, deberíamos de verlo todos con optimismo, de que son cosas que van solucionando el quehacer de nada más y nada menos que el laburante. ¿Cuál es otro tema? Bueno, el tema siguiente que nos parecía interesante conversar era qué pasa si el próximo gobierno, que ya lo han anunciado varios de los candidatos que están con mejores porcentajes de encuesta, al agregarse, bueno, al iniciar el gobierno, derogan el decreto que entiende que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, que es probable que ocurra, porque en la medida que el Frente Amplio deje de ser gobierno, y algunos sectores del Frente Amplio incluso han hecho algún guiño a conversar del tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué pasaría si eso se deroga mañana? Sería la demostración de una incapacidad enorme del gobierno, el que sea. Primero, cuando hablamos de la ocupación, a mí me gustaría discutir lo previo a la ocupación. ¿Por qué se llega a la ocupación? Normalmente, ¿por qué? Puede ser las cosas apresuradas, lo que sea Milton, todo ya, pero es una parte. Lo otro es el fracaso de la negociación. A mí me gustaría que los consejos salarios tuvieran, además de la discusión salarial, que realmente la última ronda fue bastante complicada, me gustaría que los consejos salarios discutieran formar capacitación en las relaciones laborales. Hay que buscar instancias de negociación, etapas, quemar cartuchos. Y si se llega a la ocupación, se llega a la ocupación, como también las patronales llegan al locao. Yo pregunto, en tu pregunta estaba implícito que era afectarle el derecho a una medida de los trabajadores. La próxima vez hacelo diciendo esto y el locao patronal, porque el locao patronal es otra herramienta de los empresarios para presionar. El locao cierra las cortinas, se tomaron los vientos y eso es prácticamente el mismo efecto que una ocupación, pero del otro lado. Entonces creo que ni pelado ni con dos pelucas. Lo que acá hay que promover, y el nuevo gobierno que lo asuma tendrá que hacerlo, es mejorar las relaciones laborales. Crear sociedad a partir de ser más democráticos. Y creo que los sindicatos debemos de mirarnos un poco al espejo y decir, señores, se acabaron tal cosa y hay que transitar por esta. Sin perder perfil, sin perder nuestra bandera. Creo que hay un mundo que se viene que necesita de mayor amplitud en lo que significan los problemas para abordarlos. Discutir el efecto sin ver las causas me parece que es un error. Las causas son malas negociaciones, el ámbito no acompaña la necesidad de poder llegar a puntos de encuentro y se termina luego con los efectos que son la ocupación o la huelga. ¿Y con el Estado? A ver, digo, no es decir, la modalidad de la huelga y la ocupación como una modalidad del derecho a huelga es una cosa admitida incluso por la OIT. La OIT admite la ocupación como una modalidad. Como extensión del derecho, dice exclusivamente. Incluso ¿por qué está reclamándole al gobierno? Bueno, lo que hizo el gobierno fue un decreto, es decir, había un decreto que el gobierno regulaba la ocupación. ¿Qué hizo el gobierno? Sobre todo el Ministerio del Interior cuando estaba Díaz, creo que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Díaz, el primer ministro del Interior. El primer ministro del Interior. Fue decir, el Poder Ejecutivo no se mete más en este tema. Entonces, no se metió más en el tema de las ocupaciones. Pero no significa que el Estado no esté en las ocupaciones. Está el Poder Judicial. El recurso de amparo en 48 horas, que ha funcionado. Que ha funcionado. Entonces, no es que el gobierno la expropió. Es decir, el que dijo no me meto más en las ocupaciones fue un poder del Estado. Salvo en caso del Estado, ¿no? ¿Por qué cuando ocupan el Estado lo sacan de las pestañas? Porque la resolución que toma es que se retira. Es decir, no, el Poder Ejecutivo se retira de regular en la actividad privada las ocupaciones. ¿Y por qué en el Estado sí? Porque es el patrón. ¿Y por qué ustedes bancan eso? Lo que no es que lo banquemos, es que ahí juega el factor el Estado como patrón. En la actividad privada dice que sea el Poder Judicial el que lo resuelva. ¿Y el Estado no? ¿El Poder Judicial no resuelve? Bueno, pero el Poder Judicial es parte del Estado. No. Vivimos en una sociedad... ocupa la Intendencia de Montevideo, no es el Poder Judicial, pero actúa el Poder como patrón. Ahora, el Estado tiene tres poderes. Yo no soy jurista, pero... Bueno, pero esto es Yo no termino de entender por qué una ocupación privada vale y el Estado no. Y la ocupación no del Estado vale igual, simplemente que un tema lo toma el Poder Ejecutivo porque es el patrón en ese caso, y en el otro
lo toma el otro poder del Estado, que es el judicial, que en un recurso de amparo en 48 horas te sacan. Yo no entiendo, no tiene nada que ver. La Intendencia de Montevideo no es el Poder Ejecutivo ni tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Es una intendencia que tiene sus empleados. Si yo trabajo en una empresa privada y quiero ocupar, la policía no me viene a sacar. Ahora, si yo trabajo en la Intendencia y la quiero ocupar, me saca la policía. No, también te saca, de una empresa privada te saca la policía. Simplemente que tiene que haber una orden judicial. Bueno, no es menor. El Estado tiene la ventaja de sacar a la gente sin orden judicial. El Estado, porque ahí actúa como patrón. ¿Pero patrón de quién? Yo no entiendo. De los empleados que están haciendo la medida. Y es más patrón que otro patrón. ¿A usted lo bancan más como patrón? No es eso. Es decir, que él no hay es decir, el patrón de la actividad privada, el recurso para que desalojen lo hace en un poder del Estado que es el judicial. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Vos entendés esto de que el patrón, cuando es el Estado, se le da el changüillo que te saquen de las pestañas al toque? A ver, ha sucedido, yo conozco ocupaciones de muchísimos días. Nombrame una ocupación que lleve más de 2 días en la Intendencia. Por eso, justamente, No a eso voy, porque llega los policías y salen aplaudiendo de la puerta de la Intendencia. Que fue negociada, conozco a los compañeros que negociaron. Me parece que ni chicha ni no sé lo que... A ver, yo no tengo una respuesta definitiva porque cada ocupación tiene su particularidad. Lo que sí creo, que llegar a la ocupación, que es una herramienta, a mí me gustaría centrarme y abundar en muchas horas de debate cómo llegamos, cómo prevenimos, cómo hacemos que no lleguemos a la ocupación. Y ahí lo que hay es una gran falta del Consejo de Salario, que donde el envase sigue vigente, la tripartita, pero el contenido me parece que tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo se revierte esa situación y se convierte en un ámbito tripartito, fenómeno como el Consejo Salario, en una herramienta para el siglo XXI? Pero para cerrar, yo le pregunto de sí o no, de verdad. ¿Está bien o está mal que el Estado pueda llamar a la policía y decir, sáquenme a esto que me está molestando y el patrón privado no pueda? ¿Está bien o está mal? ¿Estamos de acuerdo o estamos en contra? Yo no voy a estar de acuerdo nunca que venga, que convoquen a los milicos para que me repriman. Perfecto, entonces estamos en contra de que la Intendencia pueda llamar a los policías para sacar a la gente. Yo no dije nada, yo no llamo, no voy a estar de acuerdo, no voy a decir jamás que sí, a que llamen a los botones para que me repriman. Perfecto. Sea del Estado o sea privado. Señores, esto da para mucho, pero se nos fue el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Les quedamos muy agradecidos. No, pero yo le contesto, es decir, yo creo que el Estado, el Poder Ejecutivo debería tener otros mecanismos. Es decir, yo creo que cuando el mecanismo de prevención. Eso lo tendría que tener. Es decir, yo no le esquivo la pregunta. Ajá. Es decir, creo que debería estar. Ahora, no quiere decir de que la actividad privada no tenga mecanismo para retirar, para sacar. Tienen 48 horas para sacar. Pero los amparos no son una llamada telefónica de trámite, no es, señor juez, sáquenme a la gente. La llamada policial sí, ¿eh? Bueno, no lo sé, yo más o menos. Yo el caso de que se hizo, el famoso que se hizo en el Codicen, que fue uno de los más públicos, no fue en 5 minutos. Milton, muchas gracias por haber estado. Gracias por haber estado. Nos vamos a una tanda, venimos con Bárbara Meiser y el bloque de educación financiera.